Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás, nuestra tertulia semanal. Hoy nuestro tema será comentar en torno, no necesariamente comentar lo que dice, pero en torno a un artículo publicado en El País estos días, titulado La guerra económica del siglo XXI, empresas frente a los estados, cuyo subtítulo dice la creación de grandes conglomerados en sectores como la tecnología, la energía o la salud provoca continuas fricciones entre sus objetivos y la defensa del interés general. Para abordar esta cuestión tan compleja y espinosa, están con nosotros Camilo Esperón, experto en tecnología y en grandes movimientos de poder. Bienvenido. Bien hallado, buenas noches. Flor Sánchez, licenciada en empresariales y profesora. Bienvenida. Hola, buenas noches. Pedro Crenes, escritor de éxito, multipremiado, panameño y español. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Y Daniel Ofcam, periodista y director del diario Protestante Digital. Bienvenido. Gracias. Nuestras 3 pizcas de adobo musical para hoy estarán a cargo de la Orquesta de Cámara Inglesa y el Coro Voces de Londres, dirigidos por Raymond Lepard, interpretando el primer tema de la cantata 140 de Johann Sebastian Bach, basada en la parábola de las 10 vírgenes, enseñada por Jesús, que podemos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Ese primer tema lo hemos fraccionado en 3 trozos sin quitar ni una corchea. Cuando falleció inesperadamente el mejor director de orquesta que hemos tenido en España, con permiso de los actuales, hablamos de Ataúlfo Argenta, quien era entonces titular, es decir, director de la Orquesta Nacional. Fue despedido con esta obra, esta cantata de Bach, sin director, con el público respetuosamente en pie y en total silencio, sin aplausos, interpretando esta cantata de Bach, la 140. Y vamos ya con el primer tema musical, nuestra primera pizca de adobo musical para hoy, en la cual el coro canta en alemán: Despertazos, llama la voz de los guardianes desde la alta torre, despierta, ciudad de Jerusalén. Escuchemos a la Orquesta de Cámara Inglesa y el Coro Voces de Londres, dirigidos por Raymond Lepard, interpretando los 2 primeros minutos del tema.
Después de escuchar este comienzo de la cantata 140 de Bach, damos entrada a nuestros tertulianos para comenzar a debatir el tema que nos ocupa hoy en torno al creciente dominio de los grandes colosos tecnológicos, es decir, la amenaza de estos colosos para los de a pie especialmente. Así que, como yo imagino que habréis leído el artículo y de él habréis extraído alguna opinión y habréis pensado y habréis comparado con otras cosas o quizá conociéndolas, pues yo os voy a hacer a los cuatro una pregunta inicial que es muy sencilla. ¿Qué peligro ves en esta situación? La situación es evidente y muy palpable para todos. ¿Qué peligro ves en esta situación? Y sencillamente porque está más documentado y está cada día en el mundo de las noticias por su trabajo, pues yo le preguntaré a Danny Ofkan, ¿qué peligro ves tú? Uno solo, un solo peligro. Yo creo que hay más, pero uno solo. Bueno, uno solo es difícil elegir, pero tal vez sea que las corporaciones tienen un poder creciente y que no responde a un gobierno, en un sentido, a un gobierno que podría ser democrático, a un control. Es decir, las empresas, cuando toman tal capacidad y tal fuerza económica, son capaces de alguna manera de imponer o de alguna manera presionar para que las leyes les favorezcan y de alguna manera pues también poder amoldarse al principio de mayor rendimiento, sin importar lo que pueda dejar a su paso. Por eso creo que es el mayor peligro que se me ocurre, a diferencia de los estados que en algún sentido pues nos hemos dado herramientas para poder someterlo a cierto control. Y en este sentido, pues las grandes corporaciones a veces parece muy difícil el poder establecer parámetros de control para de alguna manera poder vigilar lo que están haciendo. A ratos se te oye mal, ¿eh? A ratos se te va la voz. Pedro, ¿tú cuál crees que es el mayor peligro de esta fortaleza o de estos poderes transnacionales? Bueno, yo creo que la mayor para mí es que se va a ir sofisticando cada vez más la esclavitud. Entonces, si creemos los trabajadores que hemos perdido peso específico en las negociaciones y todo lo demás, pensando en los gobiernos, ahora imaginaros con esto. En fin, nos van a seguir vendiendo la moto de que somos muy libres, de que podemos comprar muchas cosas, de que podemos pedir muchas cosas por Amazon, pero en realidad lo que están convirtiendo es en buenos salvajes, en buenos esclavos. Yo creo que ese es el gran peligro para mí. Uh-huh. Flor, ¿tú cuál crees que es, uno, el gran peligro de estos grandes poderes transnacionales? Yo creo que la influencia que van a tener a nivel de comercio con respecto a los productos. Creo que el que tengan tanto poder sobre el comercio a nivel mundial va a afectar a que la gente cambie sus formas de elegir productos. Y eso también lleva pues por detrás el tema de manipulación a nivel de las personas. Camilo. Hombre, para poner un peligro yo elegiría que el peligro más grande sería que ellos nos gobiernen en vez de nuestros políticos y los legisladores en cada nación, ¿no? Sino que sean, digamos, las grandes corporaciones las que impongan cómo deben gobernar nuestros gobernantes, valga la redundancia, y creo que desgraciadamente eso ya existe, ya está pasando en grandes medidas, ¿no? Y eso es para mí es lo más peligroso, ¿no? Que ellos nos impongan, digamos, sus leyes, ¿no? Decía un parlamentario europeo, ¿no? Español, en una ocasión, no hace mucho tiempo, en una charla que, digamos, que a él le llegaban ya a veces los grupos de presión que quieren imponer, digamos, el mercado en la Unión Europea, cada uno barriendo los grupos, cada uno para lo suyo, ¿no? Decía, yo muchas veces he firmado ya sin más. O sea, las leyes, incluso ya ese grupo de presión, ese grupo económico,
que estaba forzando que pusiéramos una ley en Europa, pues ellos ya no pusieron ahí el borrador y todo, yo solamente tuve que firmar ya sin leérmelo, ¿no? Y eso es triste, escuchar a un hombre que representa a todos los españoles en la Comunidad Europea y que va allí para defender nuestros intereses y los de la Comunidad Europea y del ciudadano en general, el interés general, ¿no? Que se someta de esa forma tan, es decir, terrible a la voluntad de una transnacional, ¿no? De un trust importante, ¿no? Y eso es para mí es el peligro más grande, ¿no? Bueno, yo para no salirme del tema, pues yo voy a decir el peligro mayor es uno de los grandes, pero el peligro mayor que me parece a mí, que es manejar, producir a sus intereses la opinión general de la gente, de los de a pie, que somos los grandes perjudicados. Es decir, que lo que opinamos, en realidad no lo opinamos basado en argumentos sólidos, en la observación de lo que sucede, sino que creo que el gran peligro es que nos están produciendo, manejando, induciendo la opinión. Y dado que hay una cuestión que se menciona aquí también y tiene un poco que ver con esto, pero es más amplio y desde luego muy importante. Y teniendo a Dani con nosotros en este cuarto de atrás, dado que él desde hace bastantes años dirige un periódico diario con mucha penetración en el mercado español y latinoamericano y algo en el europeo y también en el mercado norteamericano, en los que hablan español, claro. Hay una cuestión que se menciona en la noticia y que a mí me parece importantísima. El control de la información. ¿Están estos grandes colosos, esos llamados Big Tech, esos enormes, están realmente controlando la información, Dani? Bueno, desde luego hay, como toda fuerza económica, tienen intereses y por lo tanto intentan que sus intereses estén defendidos y que de alguna manera, pues en el ámbito de los medios de comunicación, como en otros ámbitos en los que también pues hay influencia y hay poder, pues puedan tener su parte, digamos, de influencia. Quizá no diría que tanto como en la política, pero sí que también hay, por supuesto, lobbies, por así decirlo, que se encargan de esto, de alguna manera, de que los artículos que se publiquen o las líneas de investigación que se realicen, pues de alguna manera no ataquen sus intereses. Esto se puede hacer de diferentes maneras. Evidentemente, una es haciendo lobby, como hemos comentado. Otra es pues directamente financiando los medios. Hay que tener en cuenta que venimos de una etapa, los últimos 15 años, de cambio muy, muy fuerte en el sector de la información a causa de las nuevas tecnologías. Y como algunas de estas grandes empresas son justamente grandes tecnológicas, pues de alguna manera están aprovechando para montar ecosistemas en los que los medios de comunicación tienen que entrar para poder de alguna manera también poder mantener su negocio y poder llegar al público. Entonces esto no deja de ser también un peligro porque evidentemente aunque las empresas digan que como por ejemplo Amazon con respecto al Washington Post lo compró y dice que bueno, pues simplemente lo compro y le doy las herramientas técnicas para que ellos hagan su trabajo. Pero bueno, evidentemente ahí va a ser difícil que puedan informar sobre algún aspecto de la empresa que pueda considerar negativos cuando ellos son los propietarios, ¿no? Entonces esto es un poco uno de los riesgos que se está viendo. Otro de los riesgos es, como decimos, el control de las vías de comunicación digital hoy en día. Evidentemente Internet no está montado en el aire, hay servidores y hay canales por los que nos comunicamos. Y algunas de estas grandes empresas, como puede ser, por ejemplo, Amazon, ya lo hemos mencionado, como puede ser Facebook, pues tienen prácticamente un ecosistema propio en el que la gente se informa. Entonces, si alguien está informando algo que va en contra de lo que ellos consideran adecuado, pues lo pueden censurar también, ¿no? De acuerdo a sus políticas, porque estás dentro de su universo. Y estos son algunos de los riesgos que están ahí y que, bueno, son parte de, por así decirlo, de las nuevas reglas del juego en las que hay que aprender a moverse
Y también, por supuesto, ahí tiene un papel importante lo que los estados, lo que las leyes puedan ir desarrollándose para frenar y que no se transforme esto en monopolios o oligopolios que limiten de alguna manera el acceso a la información que podamos tener de manera libre. Flor, cuando tú vas a comprar o cuando quieres vender algo, ¿estás condicionada por la influencia de estos colosos internacionales? De una manera breve y simple. Es decir, tú vas a comprar, vas al mercado o quieres comprar lo que sea un producto tecnológico, sea para comer, o vas a vender o a poner una tienda de lo que sea. ¿Estás condicionada por estos colosos? A ver, yo creo que yo personalmente, por ejemplo, cuando tengo que comprar algo tecnológico, acudo a Internet y bueno, Amazon lo reviso, y no solo Amazon, sino otras plataformas. Así que sí que creo que ellos han establecido un sistema y una forma para que en cierto modo sí que esté condicionado mi compra. Porque para empezar, si yo quiero algo, bueno, de lo que sea, pero pienso en tecnológico porque pues estos meses atrás estaba pensando en comprar un portátil, ¿no? Un ordenador portátil. Y entonces, pues obviamente vas a las plataformas. ¿Por qué? Pues porque normalmente los precios que te ponen son mucho más competitivos que los que te puedes encontrar en el comercio tradicional. Entonces yo creo que la influencia de las grandes empresas es mucha en la sociedad en este momento, y que ha cambiado la forma de ver los consumidores las compras, y que aunque ya nos hemos referido bastantes veces a la pandemia ha fortalecido y ha incrementado esa tendencia en los consumidores. Pedro, tú que vives en realidad en tu trabajo como escritora a caballo de dos continentes y de dos mundos, porque estás aquí, estás en tu tierra donde no solo publicas, sino que colaboras con algún diario, ¿tú dónde nos sugieres que en este momento de los todopoderosos, especialmente de Internet, es posible encontrar información veraz? ¿Qué está pasando? ¿Dónde me puedo enterar? Tú que vives a caballo de dos mundos, ¿tú qué dirías? Yo diría que es difícil, y que creo que para poder encontrar esa información veraz uno tiene que tener un trasfondo de criterio, ¿no? Entonces ahí volvemos al tema de las lecturas, ¿no? Y si uno carece de ciertas lecturas, por lo menos yo veo con este asunto, sobre todo con el asunto de la pandemia, que, por ejemplo, la gente te manda un WhatsApp y te dice, mira, esta información, y tú notas ya que la pantalla de lo que te están mandando ya no es muy veraz. Entonces, el acto de teclear en el propio Google y buscar información tal, y te salen un montón de páginas y informaciones contrarias a las que te han mandado, incluso corrigiéndola o negándola directamente, es un ejercicio que la gente no está haciendo, ¿no? O sea, yo creo que todo este asunto que nos viene encima o que ya está aquí, de esta economía que nos están queriendo imponer por decirlo así, la empresa privada, es precisamente por la pereza. Sigue. Voy a buscar el cargador, que se me apaga el móvil. No queremos, de alguna forma, no sé, darnos de verdad por enterados, ¿no? De buscar ahí donde debemos buscar. Entonces vamos a lo más fácil, ¿no? Y bueno, yo creo que todos tenemos experiencia de que cuando tecleas algo en Google, solamente vemos la primera página, ¿no? Los 10 o 20 primeros cosas que nos salen, ¿no? Y ya está. Y eso es hacerse un flaco favor a uno mismo, ¿no? Hay que ir hasta la cuarta o a la quinta página, ¿no? Para seguir buscando la información, ¿no? Entonces yo creo que un poco eso es lo que nos está ocurriendo por ahora, ¿no? Seguramente Camilo también se puede meter ahí. Hombre, yo te diría que ni así vas a encontrar a lo mejor una información veraz. Tristemente, cada vez la información libre o la prensa libre, yo creo que es más complicado dar con ella. Por ejemplo, yo creo que en países europeos o como España, pues es muy difícil. Pongamos como ejemplo, yo qué sé, que yo por la mañana cuando estoy tomando café cojo varios periódicos nacionales y los de aquí locales y le echo un vistazo, ¿no?
Cojo El País. Bien, yo sé que hace poco, y eso es un dato contrastable, que recibió una subvención de una fundación de Bill y Melinda Gates de 4.900.000 euros el otro día. Le Monde, 10 millones, etcétera, por ahí. Pero poniendo un periódico, digamos que es de los más importantes a nivel nacional, supuestamente, ¿no? Entonces, si tú eres un periodista de investigación que quiere buscar la verdad de los hechos y estás en un medio supuestamente abierto, libre, donde tú puedes ahí publicar tu trabajo, sabiendo que tu medio está financiado, porque si no sería ruinoso y tendría que estar, está financiado por grupos de presión, por lobbies, como decía Dani, tú te puedes preguntar a ti mismo diciendo, bueno, ¿por qué el señor Bill Gates se ha hecho con la mayor parte de los terrenos en Estados Unidos? Es el mayor terrateniente en Estados Unidos y en otros lugares del mundo también. ¿Qué quiere con todo ello? ¿Qué pretende? ¿Qué va a conseguir? Puedes encontrar la verdad, saber lo que pretende. Publicarlo, no te atreverías, porque sabes que tu medio está pagado en parte por ese grupo de presión, ¿no? Pero precisamente por eso yo creo que hay resquicios para buscar y encontrar esa verdad, ¿no? Porque hay gente que se está atreviendo a hacer cosas. Lo que pasa es que también yo creo que hay un poco de psicosis también en que no hay ninguna verdad que sea encontrable, ¿no? Excepto la que nosotros mismos digamos que es verdad, ¿no? Esto es la verdad. Entonces, yo creo que muchas veces tenemos que deshacernos un poco de los procesos que nos están imponiendo también a la hora de buscar información, ¿no? Y también está lo que decía al principio, el asunto del criterio, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos ponemos a informarnos sobre lo que está haciendo la Fundación Bill y Melinda Gates y alguien lo publicará en alguna parte, porque ahora se publica cualquier cosa. Entonces, que podamos encontrar eso o no, eso es otra cosa, pero lo que me asusta un poco, lo que no me gusta del asunto es que nadie quiere emprender el viaje de búsqueda. Entonces, yo creo que nos están ganando la partida diciéndonos, no, es imposible encontrar la verdad, así que bueno, la gente se sienta y dice, bueno, como no se puede encontrar nada, pues nada, vamos a ponernos gran hermano, ¿no? Pero otro grupo de presión ha invertido 18.000 millones de dólares, que parece una inmensa barbaridad, pero esos grupos de presión manejan muchísimo más. Se pueden permitir el lujo de decir, yo para conseguir mis objetivos, si tengo que gastar 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares, los pongo ahí y pago a aquel, a fulano, a mengano y a citano, y tengo controlados los medios. Entonces es el gran miedo, digamos, de quién me dice la verdad. ¿Cuál es la prensa libre, el medio libre que se atreve a decir la verdad y que no lo censuren? Sí. Evidentemente en las redes sociales ahí te van a censurar al momento. Sí, yo pienso que existen lugares en el mundo donde todavía un periodista, un informador o algo por el estilo informe con libertad todavía. Cada día menos. Pienso que Dani en su medio se atreve a decir la verdad todavía, aunque a veces tenga un poquito de miedo, ya me dirá si le atacan los miedos, pero pienso que son muy pocos los lugares donde uno se atreve a decir su verdad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, ya que habéis mentado a Dani y habéis hablado en el caso de Pedro, y decía, bueno, buscar, atreverse a buscar. Dani, en este momento, ¿tú crees que googleando es posible encontrar la verdad? ¿O está tan abajo que para llegar tienes que llamar a un espeleólogo? Bueno, la verdad que sí que se complica, es verdad, ¿eh? Porque tal como funciona Google, es decir, Google antes era un buscador por términos en origen, ¿no? Y cuando tú buscabas algo te ofrecía los resultados que él rastreaba por la web y los ponía, pues, de acuerdo un poco a diferentes criterios que ellos aplicaban. El problema es que esos criterios que ellos van aplicando para las búsquedas se han ido ajustando cada vez más a un modelo comercial, a un modelo que sea rentable a Google. Y bueno, Google es una de las empresas más fuertes del mundo gracias a este sistema, gracias a que la gente paga dinero para estar en una buena posición, ya sea directamente contratando en lugar de arriba de todo, digamos, que está patrocinado y lo pone allí, enlace patrocinado, o sea que eso no hay problema. Pero lo que pagan también muchísimas empresas es el trabajo que se llama el trabajo de SEO, que es expertos que son capaces de configurar la página web para que el buscador de Google los encuentre antes que a los demás. Y eso no garantiza que la información que te esté dando sea la mejor, sino que simplemente a veces puede ser que tenga un buen trabajo técnico hecho por detrás, ¿no? de la página.
Entonces esto es un servicio que se viene ofreciendo ya desde hace muchos años y que, bueno, pues hay auténticos expertos que ofrecen sus servicios, empresas dedicadas directamente a esto, al SEO. Y bueno, es, como decía, parte del juego, ¿no? ¿Qué pasa? Que evidentemente quien más dinero tiene, mejores expertos en SEO contrata y por lo tanto se garantiza tener unas mejores posiciones en los resultados. Claro, es como decía un poco antes, también esto no quiere decir que no exista la posibilidad de que por algún otro canal o que tú realmente hagas una información que sea buena y que por algún otro motivo al final pues te acaban encontrando. Hoy en día lo bueno que tiene también Internet, dentro de todo eso malo, digamos, es que hay otros canales, es decir, hay canales directos, está funcionando muy bien el mail marketing, por ejemplo, el correo electrónico está volviendo con mucha fuerza, es decir, cada vez hay más gente que hace información por medio de correo electrónico ahora, que parece algo anacrónico ya, o sea, que parece que estaba olvidado y sin embargo ahora está regresando. La información directa, es decir, información que te llega al correo electrónico directamente de una fuente a la que tú te has suscrito porque sabes que es alguien creíble o alguien que tú quieres seguir. Hay muchísimos podcasts, por ejemplo, también alternativos, información alternativa a través de podcast, que todavía sigue siendo, yo creo que información bastante libre o al menos que no está dentro de los grandes parámetros de los grandes medios y que consiguen miles y algunos incluso millones de escuchas. Sigue habiendo algunos canales de vídeo también, algunas plataformas de vídeo donde se puede hacer información. Es verdad que YouTube cada vez censura más por temas que no están de acuerdo con sus políticas, pero hay otras plataformas. Es decir, que es verdad que hay problemas, hay dificultades para poder acceder a información, pero también hay oportunidades. Y bueno, lo que tenemos que hacer es ir un poco, estar pendientes, ¿no? Estar atentos, buscar, preguntar, examinar, por supuesto, y bueno, contrastar dentro de lo que podamos cuando nos llegue información para poder de alguna manera también hacernos un criterio. Vamos a hacer un brevísimo alto para escuchar, dar entrada a la segunda pizca de Adobo Musical. La segunda pizca de Adobo Musical es otro trocito de ese primer tema de la cantata 140 de Bach, inspirada en la parábola de las 10 vírgenes. El coro canta en alemán en esta parte: es medianoche, nos llaman con clara voz, ¿dónde están las vírgenes sabias? Escuchemos la orquesta de cámara inglesa y el coro Voces de Londres, dirigidos por Raymond Lepard, interpretando este segundo trozo del tema. Escuchemos. Bien, pues después de escuchar este trocito de la cantata 140 de Bach, continuamos con nuestro tema de la guerra de los grandes poderes mundiales en busca de la supremacía global.
Y ahora yo tengo una pregunta para los cuatro también, una pregunta que creo que se impone llegado esto, aunque Dani nos acaba de dar algunos parámetros interesantes para responder a esa pregunta. Pero ya que hemos tenido ahí a nuestra empresaria profesora calladita, pues te va a tocar la primera. En este momento, desde nuestra posición de ciudadanos de a pie, ¿qué podemos hacer, Flor? Algo que tú sugieres, propones, una sola cosa que podemos hacer, por lo menos para sacar el pie del zapato ese que nos han puesto. Bueno, lo tenemos un poco complicado, pero yo creo que el tener una mente crítica, el que cuando, por ejemplo, salga una noticia, pues obviamente buscar unas fuentes alternativas, como bien decía Dani, y reflexionar sobre las cosas, no controlar un poco la impulsividad en cuanto a todos los temas, sea consumo, o sea, pues cuando estamos escuchando y leyendo noticias, o intentar, si es muy típico esto, yo sé que me pediste brevedad, pero se me viene a la cabeza cuando se habla de según estudios científicos y sale una noticia, según estudios científicos, y normalmente ese según estudios científicos no proviene de estudios científicos serios. A veces sí, pero la mayoría de las veces no. Entonces, pues ser un poco, reflexionar sobre lo que estamos leyendo y lo que estamos viendo y pararnos un poco, no ser tan impulsivos ni compulsivos. Quizás sería una buena forma de intentar evitar entrar en toda esta vorágine. Pedro, tú que eres del mundo de los libros, por tu vocación de escritor, pero aparte de eso, porque me constes que estás delante de unos 10 o 12 libros, se te ven así detrás de ti, y me consta que no es la única estantería que hay en tu casa. ¿Tú cómo relacionarías lo que ha dicho Flor ahora, precisamente, lo de examinar, investigar, tener criterio? ¿Tú cómo relacionas eso con la lectura? Es tu momento. Pues la lectura, otra vez, no nos cansaremos de repetirlo, es fundamental. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y este oír no es solamente un oír físico, sino también de leer. Pablo le pedía a Timoteo que le trajera el capote, ¿no? Y los libros. Es decir, hay que estar sobre la lectura. Y alguna vez lo hemos conversado, ¿no? Yo soy de estos frikis que cree que cuando bajas un PDF o te encuentras con un PDF de algún libro en el mundo de Internet, siempre me pregunto, ¿pero estará completo este libro? ¿No le habrán quitado algo? ¿No? Claro, no tienes manera de contrastarlo porque te lo ponen así y ya está. Entonces, claro, yo soy de los que acumulo los libros y quiero estar examinándolos, ¿no? Y estar encima de ellos, ¿no? Y tenemos las bibliotecas. No hay que cansarse de leer, de estar en una búsqueda constante, de examinarlo todo, para poder tener ese criterio también de que hablaba un poco Daniel, ¿no? Y Dani Oscar, ¿no? Y también decía Flor. Hay que estar informándose, necesitamos estar informados y tenemos que buscar nuestras propias fuentes si hace falta, contrastar, preguntar, no detenernos. Yo creo que esa es la mejor manera de escaparnos un poco de todo esto que se nos está viniendo encima. Uh-huh. Camilo, para terminar esta ronda, y bueno, tú ya sabes por qué, pero para terminar esta ronda, ¿tú qué dirías? Una sola cosa, porque si no, nuestro tiempo nos come. ¿Qué dirías sobre lo de la lectura, lo que está a raíz de lo que está diciendo aquí Pedro, ¿no? ¿Te refieres? Bueno, los totalitarismos siempre acabaron quemando libros. Podemos hablar de la Inquisición sacando su lista de libros prohibidos, el régimen de Hitler, el régimen de Stalin, etcétera, etcétera. Y hoy yo creo que esos poderes que están ahí, que cada vez los mueve menos gente, ¿no? Decía Orson Welles que el mundo lo movían 2.000 personas, y fíjate si hace tiempo ya lo de Orson Welles, ¿no? Y lo demás era manada. Yo creo que ya no son 2.000 personas, son 4 familias, 5 familias las que, digamos, quieren tener el poder de todo, incluso decirnos cómo tenemos que leer y lo que debemos leer, ¿no? Y entonces siempre la humanidad se levantó contra eso y acabó triunfando de alguna otra manera. Mi sueño es que acabemos rebelándonos contra todo eso, ¿no?
Daniel decía que hay métodos donde uno puede luchar contra ello, pues buscando información en otros lugares. Hay otro sitio más complicado, Dani, que es la web profunda, ¿no? Pero eso muy poca gente sabe caminar por esos caminos, ¿no? Pero sí hay lugares donde uno puede luchar contra que nos impongan su verdad, entre comillas, ¿no? Pero es un camino muy difícil y lo que nos queda es encomendarnos a Dios. Siempre tendremos la palabra de Dios, la Biblia, ahí como eje, como guía para nosotros, y yo pienso que debemos agarrarnos a la palabra más que nunca. Que no nos, porque incluso ese mundo que parece cristiano, que está ahí, que parece que nos va contando una verdad, hasta hay que desconfiar mucho de todo eso hoy en día. Tenemos que agarrarnos a la palabra y solo a la palabra, evidentemente, sabiendo que Dios nos va a socorrer y nos va a iluminar en el momento adecuado siempre. Dani, aprovechando que, como nos has anticipado, te tienes que ir, pues 2 minutos de tu última intervención. En relación a esto, me gustaría relacionar el investigar, el asesorarse, el adquirir capacidad crítica desde la Biblia. ¿Tú qué dirías? Sí, me parece importante que las personas que somos creyentes, pues acudamos a la Biblia a menudo para poder entender el presente. Y parece una contradicción porque es un libro escrito hace tantos años. Sin embargo, la Biblia tiene esa característica de realmente ser muy actual, porque dice la palabra misma que es capaz de discernir nuestros pensamientos y de diseccionar un poco lo que es el ser humano por dentro. Entonces, las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, como ahora, por ejemplo, el hecho de que haya grandes corporaciones que quieran aumentar su control, pues no es algo nuevo. Es decir, a lo mejor tiene pinta de nuevo porque son corporaciones, pero siempre ha habido poderes que quieren de alguna manera someter a otros o dominar a otros. Y esto está en la Biblia. Y vemos cómo en la Biblia hay profetas que lo denuncian y hay un pueblo de Dios que cuando se aferra a su Dios es capaz de confrontarse a esto, a esta situación. Entonces yo creo que en la Biblia encontramos situaciones y ejemplos que nos van a valer para aplicar a nuestra vida y también, por supuesto, una enseñanza que no se queda solo en cosas del pasado, sino que podemos aplicarlas justamente a nuestro día a día. Y en el caso de buscar la información, pues la verdad es que tenemos muchísimas cosas en la Biblia. En el libro de Proverbios se habla muchísimo sobre cómo estar atento a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, sobre cómo huir de la mentira, sobre cómo ser prudente a la hora de hablar y de comunicarnos con los demás. Hay muchas advertencias también en el Nuevo Testamento acerca de nuestra actitud en la comunicación, en cuanto a la gentileza con la que nos tenemos que referir a las personas, en cuanto a la manera de exponer nuestras ideas, nuestra fe, nuestra confianza en Dios a los demás. Todo eso, al final, tiene que ver con la comunicación y con la información. Entonces, por eso considero que cualquier persona que sea creyente, cuanto más se agarre a la Biblia, cuanto más esté alimentándose de ella, más va a ser capaz de navegar en este mundo difícil en cuanto a la información y en cuanto a cómo poder hacer. Eso sería un poco lo que diría. Bueno, Dani se tiene que ir por otros compromisos, así que muchas gracias por tu tiempo en esta ocasión en el Cuarto de Atrás. Un saludo, adiós. Bueno, continuamos en este tema al que estamos hoy asomándonos nada más. La amenaza de los grandes poderes económicos y tecnológicos mundiales. Y acerca de esto estamos hablando en este Cuarto de Atrás. Daniel Ofkan, director de Protestante Digital, ha tenido que dejarnos por imperativos de su trabajo y bueno, le echaremos de menos, pero aquí quedamos 4 luchadores que continuamos en nuestra tertulia y hay algunas cosas que son muy inquietantes en este tema de los grandes. Uno de esos temas es la concentración. Y esto llevamos ya por lo menos, yo creo que más de 20 años, viendo cómo grandes empresas internacionales se unen a grandes empresas internacionales del mismo ramo, de tal manera que al final queda una superempresa y otra superempresa que incluso en algunos casos se juntan
y a pesar de las leyes antimonopolio, que las hay, pero a pesar de ellas, pues resulta que hay auténticos monopolios en el mundo. Yo creo que los de a pie apenas podemos hacer nada, porque es como si un mosquito estuviese picándole a un cocodrilo, vamos, que tiene el pellejo muy duro. Pues nada. Pero, sin embargo, hay un campo en el cual yo creo que sí podemos hacer algo. Y mira, me alegro que esté Pedro aquí porque es su campo. En el campo de la escritura, yo creo que se puede hacer algo. Pedro, ¿tú lo ves así o estoy diciendo un sueño para una noche de verano? No, yo creo que sí se puede. Yo creo que en el campo de las ideas nosotros tenemos todas las oportunidades del mundo. Que lo más que pueden hacer es, y no es poca cosa, es matarnos. Pero ahí queda lo que hemos escrito, lo que hemos grabado, los programas que estamos haciendo. Entonces, una cosa que decía Dani antes de irse, el asunto de los podcasts, por ejemplo, allí hay grabadas miles y miles de horas de información que lo que tenemos que hacer es emprender la búsqueda, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que escribiendo se pueden hacer muchísimas cosas, que no hay que temerle a la idea de sentarse y poner por escrito lo que uno piensa y que se publique, que se guarde, de tal forma que se pueda encontrar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que en el campo de las ideas tenemos nosotros bastante terreno y mucho que hacer. Flor, ¿tú cómo lo ves este tema? Los grandes, muy grandes, que en fin, tenemos que entrar por el aro sí o sí, o podemos hacer algo. Bueno, yo creo que es súper complicado ir en contra de lo que pasa, que incluso llama muchísimo la atención que siempre en nivel económico se ha intentado que haya una competencia, ¿no? Que no haya este tema de los monopolios, que las empresas puedan estar en libertad de competencia y buscando una competencia perfecta, que sería pues lo ideal, que nunca se daría, pero sería lo ideal. Y entonces, aunque sí que creo que hay que estar informado, que leer mucho nos ayuda, creo que estamos un poco en manos de, digamos, las empresas o estas macroempresas, de lo que ellas decidan un poco, porque lo que veo es que siempre ha habido luchas de poder y las luchas de poder que existen hoy en día es a nivel, al estar todo globalizado, súper mundial y yo creo que lo tenemos muy complejo, como bien decíamos, somos pues como un mosquito en medio de una bandada, pero bueno, obviamente no podemos decir, pues tirar la toalla, algo tenemos que hacer. El tema de estar informado de quiénes son los que mueven los hilos e intentar tener una mente pues crítica y que pueda pensar en lo que realmente están haciendo y lo que buscan es importante. Hay una cuestión que Dani antes de marchar también mencionó, naturalmente fue preguntado específicamente, ¿no? Pero es la siguiente cuestión. En el mundo, y seguimos en el mundo de los libros, pensando, yo llevo bastantes meses pensando que quién sabe si alguien está imaginando un Fahrenheit 451, es decir, una dictadura en la cual los bomberos, en lugar de apagar fuego, quemaban libros y a los que los leían. Bueno, pero en este momento hay una cosa real que me parece interesantísima. El libro más difundido del mundo es la Biblia. El libro que hay en más lenguas del mundo es la Biblia. En la Biblia, y ha sido muy bueno lo que Dani mencionaba antes de marcharse, en la Biblia hay armas para luchar contra los poderes aplastantes, contra esos superpoderes. En la Biblia hay armas. Y Biblias, hay miles de millones de Biblias en el mundo. Podemos, yo creo, Camilo, esta te la paso a ti, como si estuviéramos jugando al tenis y te paso una pelota. Podemos usar
limpiamente, sanamente, entusiásticamente la Biblia para enfrentar las ideologías torcidas que nos quieren llevar a su huerto económico? Yo casi diría que es la única arma, ¿no? Hablando de una arma tangible, está la intangible, que es la oración del pueblo de Dios, ¿no? Que yo creo que el pueblo de Dios, cuando dobla las rodillas y ora, puede cambiar muchas cosas en el mundo y fuera del mundo, ¿no? Como decía un gran evangelista americano, ¿no? Cuando uno se pone de rodillas, se mueven cosas aquí en la tierra y debajo de la tierra y en el cielo, ¿no? Y me lo creo a pies juntillas, ¿no? Y después lo tangible es la palabra de Dios, la Biblia. Y como decía Pedro también, mientras nos dejen publicar, pues sigamos publicando la Biblia y emitiéndola hasta que nos la quiten, porque creo que las cosas van por ahí. O algo más peligroso, hacer Biblias alternativas que pasan por, yo que sé, lenguajes LGTB, etcétera, y que quieren engañar y envenenar a las naciones, digamos, con un pseudoevangelio, ¿no? Que eso es lo más peligroso, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos están metiendo también a través de las redes sociales, a través de podcasts y de vídeos, etcétera. Nos están poniendo otro evangelio por ahí para contaminar el auténtico evangelio, ¿no? La infiltración más importante, creo yo, que es a través de las facultades de teología, sobre todo en Latinoamérica, aquí en España también, etcétera, donde a través de poner, yo que sé, unas teologías liberales, pues también quieren quemar los fundamentos, ¿no? Pero es el arma que nos queda. O sea, el arma económica, el arma de los grandes poderes está absolutamente copada y monopolizada por 4 familias, ¿no? Larry Fink, por ejemplo, el dueño, la voz visible de BlackRock, por ejemplo. Ya el significado de BlackRock, roca negra, ya lo dice un poquito todo, ¿no? Manejando eso con Vanguard, que también tiene muchos intereses ahí, otro grupo más de poder, mueve todo el mundo. Aquí en Madrid, en España, muchas familias se están quejando que son desahuciadas porque una empresa extranjera le compró todos los edificios, las viviendas, y ahora les triplican el tema si no los echan fuera. Es BlackRock el que ha hecho la compra. Y con eso podríamos hablar de 50.000 cosas más, ahora que no hay tiempo para ello, ¿no? Y yo qué sé, y esas familias no dan Larry Fink sí da la cara, y con 4 más. Pero las familias que están detrás pocas veces dan la cara, ¿no? Solamente una de las familias que tienen en la nómina al presidente francés y al primer ministro italiano, apareció el otro día en una reunión en el Vaticano, porque también tienen al Vaticano en el medio de la cuestión, hablando de un capitalismo inclusivo. O sea, lo tienen todo dominado. Allí apareció una tal Linda Forrester Rothschild, que es una de las pocas familias que están gobernándolo todo en la sombra, ¿no? Pero nosotros los cristianos, evidentemente, tenemos que levantarnos, y la forma de vencer al mundo es doblando las rodillas, invocando a nuestro Señor, y evidentemente, mientras podamos esgrimir la palabra y tenerla ahí presente y extenderla, nunca estará la batalla perdida. Es más, yo creo que al final, de una forma o de otra, ganamos la batalla, ¿verdad? Eso también está escrito ahí en el último libro de la Biblia. Hay 2 cuestiones que son realmente preocupantes, pero creo que es bueno, por lo menos, que se digan. Las dice el artículo del País, no las voy a decir yo, las dicen ellos también, pero son 2 cuestiones inquietantes. Una de ellas es que los grandes, los de ese llamado Big Tech, las empresas tecnológicas que son mundiales, gastan millones continuamente para influir, para modificar, para adaptar las leyes de los países. O sea, esto es un hecho no solo denunciado, sino contrastado. Y la otra cuestión, que es compañera de esa, vecina o quizá amiguísima, es que es muy común en esos grandes grupos, es muy común que haya personas que acaban de salir de un equipo de gobierno de un país importante y que después están en los consejos de las empresas grandotas mundiales. Eso es realmente inquietante.
Entonces, digamos que esos son lados negativos que la gente debe conocer, es decir, la opinión pública está en manos de los que se dedican muy cuidadosamente a formar la opinión. Y además de eso, se dedican a diseñar las leyes, a modificar las leyes. Y ya han modificado el programa comercial mundial. Vamos, la cuestión no está para dar saltitos de alegría. Pero, sin embargo, yo creo que tenemos que terminar en positivo. Diego, tenemos que terminar porque el tiempo ya se está terminando por completo. Y el terminar en positivo es en la línea de lo que se ha apuntado aquí en este cuarto de atrás, que es depender más de los buenos libros que de los malos periódicos, por ejemplo, y en los buenos libros siempre encontramos cosas que nos ayudan a saber pensar y a saber discernir. Y naturalmente entre los buenos libros, sí o sí, está el libro de Dios, la Biblia. Porque el libro de Dios tiene una peculiaridad mayor. Ya se sabe que los escritores, y Pedro está ahí para atestiguarlo, los escritores procuran meterse, por decirlo así, dentro de los pensamientos de sus personajes. Bueno, la Biblia se mete dentro de nuestra alma y nos describe por dentro y por fuera. Nos describe el curso de la vida, nos describe lo que habrá en el futuro, lo que hubo en el pasado. No hay ningún libro ni que se le asemeje. Así que, por lo tanto, leamos, lo que sea. Y bueno, yo le cedo la palabra ahora así de cierre, se la cedo a Flor porque la hemos tenido así un poco más callada, porque el reloj ya está diciendo el tiempo se ha terminado, el tiempo se ha cumplido. Flor, di algo para cerrar que sea positivo, que nos anime a todos, a los 4 y a los 4.000 o 5.000 o 100.000 que están escuchando el cuarto de atrás. Bueno, pues lo positivo es que todo esto va a pasar, pero las palabras del Señor no pasan y sus promesas se cumplen. Así que debemos estar tranquilos también, viendo todo lo que hay alrededor y, como bien estabas diciendo, pues usando también la Biblia para discernir. Bueno, el reloj inflexible, que lo es siempre, todos los relojes son así, dice que el tiempo ha terminado. Así que despedimos a nuestros tertulianos. Muchas gracias a Camilo, muchas gracias a Flor, muchas gracias a Pedro por su presencia en el cuarto de atrás. Es un honor teneros en nuestra mesa y en nuestra tertulia. Así que hasta el próximo día. Pero antes de cerrar el cuarto de atrás de hoy, nos queda escuchar, por cierto, la pieza más larga, el resto del primer tema de la cantata 140 de Bach, inspirada en la parábola de las 10 vírgenes. El coro canta de forma apremiante, en alemán desde luego, pero es muy interesante lo que canta. Dicen, vamos, llega el esposo, es decir, el regreso de Jesucristo. En pie, coged las lámparas. Aleluya. Preparaos para los esponsales. Debéis ir a su encuentro. Escuchemos a la Orquesta de Cámara Inglesa y el Coro Voces de Londres, dirigidos por Raymond Lepard, interpretando el último trozo de este tema de la cantata 140 de Johann Sebastian Bach, basado en la parábola de las 10 vírgenes, que está en los primeros versículos del capítulo 25 del Evangelio de Mateo y tiene que ver con el regreso de Jesucristo glorioso a esta tierra. Eso sí que no lo cambia ninguna multinacional, ni plurinacional, ni nada de nada. Así que gracias a Dios porque nos fiamos del fiable.
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El Cuarto de Atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.